todos, es un placer tenerles presente con nosotros para esta celebración de la Iglesia Bíblica Koinonia en Barranquilla. Vamos a titular esta enseñanza El arrebatamiento de la Iglesia, la segunda parte. La semana pasada comentamos acerca del tiempo en el cual nos encontramos. Es un tiempo muy significativo, porque ha afectado a todos los países del mundo por la gravedad de los problemas de salud y el efecto sobre las economías de todas las naciones. Pensamos que Dios está enviando un mensaje al mundo entero y dando una oportunidad en su misericordia a las personas a acercarse a Él por medio de Jesucristo. No solamente tenemos la pandemia, sino también otras cosas significativas sucediendo en diferentes lugares del mundo que tienen que ver con la naturaleza. Pero la naturaleza no es independiente de nuestro Dios soberano. Él es soberano sobre toda la naturaleza también. Debemos reconocer que esta pandemia y las otras cosas que están sucediendo es una manera que Dios tiene para llamar la atención de la gente, para reconocer que Él es el creador y el sustentador de todo, y es el Dios soberano. Adicionalmente, tiene un plan para redimir al hombre esclavizado al pecado. Cumplió su plan al enviar a su Hijo, el Señor Jesucristo, al mundo para morir como nuestro sustituto. Resucitó a Jesucristo al tercer día, como las Escrituras habían predicho. Pide la respuesta de parte del hombre pecador, de arrepentimiento de cada uno, y de poner nuestra fe en Jesucristo enteramente para el perdón de pecados y la vida eterna. Dios ofrece salvación por su gracia. Es gratuita para nosotros, pero el costo para su Hijo era muy grande. Al iniciar el tema de la semana pasada, estudiamos una parte de Daniel capítulo 9, donde Dios da luz al profeta referente al futuro de Israel, hablando de las 70 semanas, que equivale a 490 años. Se divide estos años en 3 segmentos. Lo mencionó como 7 semanas o 7 sietes, que da 49 años, 62 semanas o 334 años y una semana más. Hay un intervalo entre las primeras 69 semanas y la última semana. La última semana es el tiempo de la tribulación para el pueblo de Israel. El intervalo es el tiempo cuando Dios está obrando por medio de la iglesia del Señor Jesucristo. Afirmamos que debemos mantener humildad en nuestras convicciones sobre las cosas del futuro. Tenemos hermanos en la fe que pueden tener diferencias con nosotros en estos temas, pero que están de acuerdo con nosotros en todos los puntos principales de la fe cristiana. No debemos separarnos de ellos por cualquier diferencia en los asuntos de la escatología o las cosas del porvenir. Nuestro amor por ellos debe permanecer intacto y nuestro respeto por ellos debe ser igual. Humildad y amor son 2 términos claves cuando hablamos de cosas de escatología. Mencionamos que muchas veces los post-tribulacionistas son las personas que creen que Jesucristo va a arrebatar a su iglesia al final de los 7 años de tribulación. Ellos tienen una definición distinta de la iglesia que los pretribulacionistas, que creen que el arrebatamiento va a suceder antes de la tribulación. Nosotros los pretribulacionistas creemos que la iglesia describe a los redimidos entre la cruz o el día de Pentecostés y el rapto. Vemos que la iglesia es distinta a Israel. Muchos post-tribulacionistas
creen que la iglesia existió en el Antiguo Testamento. Y debido a su definición menos precisa de la iglesia, toda referencia a escogidos o elegidos o santos de la tribulación es para ellos una referencia a la iglesia. Para nosotros los términos escogidos, elegidos y santos están presentes en el Antiguo Testamento y tienen que ver con personas en el tiempo de Israel. También pueden referirse a personas durante la tribulación que no forman parte de la iglesia, porque la iglesia no está presente. Además de estos puntos, vamos a analizar 2 puntos más. Y vamos a orar antes de llegar a hablar de estos puntos adicionales. Y van a ser un poquito extensos también. Oremos. Padre bendito, Dios todopoderoso, Dios soberano y santo, nos acercamos a ti en este momento para reconocer nuestra necesidad de ti, para poder entender tu palabra, para poder vivir nuestras vidas como tú deseas. Gracias que no estamos solos, tú estás presente con nosotros. Guíanos en esta mañana para poder entender tu palabra y para poder llegar a buenas conclusiones referente a ella. Guíenos en estos momentos. Te lo pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Otra diferencia es sobre el entendimiento de la tribulación misma. El post-tribulacionismo tiende a pensar que la tribulación es algo común en la vida de la iglesia y no ven la diferencia entre la tribulación general, que es común en esta época también de nuestras vidas, y la gran tribulación, que es un tiempo sin precedentes. Yo les invito a abrir sus Biblias en el libro de Jeremías, capítulo 30. El libro de Jeremías, capítulo 30, versículos 4 al 7. Jeremías 30, versículos 4 al 7. Dice así el texto: Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y de Judá. Porque así ha dicho Jehová: hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. Ah, cuán grande es aquel día, tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. El contexto aquí es que Dios prometió el regreso y la restauración de Israel y de Judá a la tierra prometida. Indiquen que antes habrá tiempo de tribulación y aflicción nacional. Israel se había dividido, el pueblo de Dios se había dividido en 2 partes. Las 10 tribus del norte, que comúnmente se conoce como Israel, y las 2 tribus del sur, que se llama Judá muchas veces. Entonces está hablando aquí de Israel y Judá, los 2 pueblos. Por eso que es un tiempo de tribulación y aflicción nacional, porque incluye a las 2 partes de lo que es el pueblo de Dios. Y menciona que hay varones pálidos, como si estuvieran de parto. Muchos dolores. Y el versículo 7 afirma que no hay otro día semejante a él. Es único. Es tiempo de angustia para Jacob, pero será liberado. ¿Cuándo es el tiempo de angustia? Tenemos que preguntarnos esto. No es la caída de Judá ante Babilonia. Israel no estaba incluido ahí. Tampoco es la caída de Babilonia ante el imperio medo-persa. Tampoco Israel estaba involucrado. En esos tiempos el reino del norte no estaba presente. Es un tiempo futuro.
cuando Israel y Judá van a experimentar un tiempo de tribulación y persecución, o sea, la gran tribulación, los últimos 3 años y medio de los 7 años de tribulación. Significativo cómo lo enfoca en el pueblo de Israel y de Judá. Pero tenemos afirmaciones de otras porciones bíblicas. Les invito también de abrir sus Biblias en Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, versículo 1. Solamente este versículo que vamos a leer. Daniel capítulo 12, versículo 1. Dice el texto: en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todo lo que se hallan escritos en el libro. Los que genuinamente habían puesto su fe en el Señor Jesucristo. Menciona, será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Y después el pasaje sigue hablando del periodo de la tribulación. Suena muy parecido a lo que decía Jeremías. En Mateo, el Evangelio de Mateo, capítulo 24, versículo 21, voy a leerlo. Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Es el mismo Señor Jesucristo hablando aquí. Jeremías, Daniel, Jesucristo diciendo con palabras muy parecidas las mismas cosas. El tiempo de la gran tribulación terminará cuando Cristo aparece para rescatar a sus elegidos y establecer su reino aquí en la tierra. Vamos a ver 2 pasajes que hablan de esto. El rescate de sus elegidos en Romanos 11, 26. Para los que están tomando notas, lo repito 2 veces, pero no necesariamente tienen que abrir sus Biblias porque quizás no habrá tiempo. Tenemos muchas citas en esta enseñanza. Romanos 11, 26. El apóstol Pablo dice, y luego, todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad, rescatando a su pueblo. Y en Mateo 24, versículos 30 a 31, Mateo 24, versículos 30 y 31, dice así, Jesucristo hablando, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán toda la tribu de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con poder y gran gloria. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los 4 vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Tiempo de establecer el reino del Señor Jesucristo aquí en la tierra. Las citas, incluyendo las palabras de Jesucristo, indican un tiempo singular de gran tribulación. Es un tiempo distinto a cualquier otro tiempo en la historia. No hay duda de esto, según estas palabras que hemos leído. Vamos a encontrar, sí, la Escritura, y voy a dar algunas citas representativas. La Escritura habla de tribulación en general, que indica que la iglesia debe esperar tribulación. Tribulación en muchos aspectos, persecución siendo un aspecto de esto. Entonces, estamos de acuerdo
de que la iglesia puede esperar tribulación en general, en la forma de persecución, en la forma de opresión. Por ejemplo, en Juan 16, 33, el Evangelio de Juan, capítulo 16, versículo 33, dice así: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Jesucristo hablando. También en Juan capítulo 15, versículo 20. El Evangelio de Juan capítulo 15, versículo 20 dice así: acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Jesucristo fue perseguido, sus seguidores pueden esperar lo mismo. Palabra de Jesucristo. Vamos a Hechos capítulo 14, 22. Hechos 14, 22. Dice: confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchas tribulaciones, entendido. En Romanos capítulo 5, versículo 3. Romanos 5, 3. Confirmando los apunté algo equivocado ahí. Un momentico. Romanos 5, 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. La tribulación produce paciencia. Hay otros pasajes, muchos en el Nuevo Testamento. Tiene que ver con tribulación, que es característica de la guerra contra los santos y se puede esperar en cualquier época. Es una realidad de la vida. Sufrimiento, persecución, tribulación, aflicción. Aunque la iglesia debe esperar aflicción y tribulación durante su existencia, los pasajes citados no están hablando del tiempo de la gran tribulación. Están hablando de tribulación, aflicción en general. Miremos por un momento algo de lo que son los propósitos de la tribulación, los propósitos de la última semana de Daniel. Y lo que comenta, pueden abrir sus Biblias en Lucas 21. Lucas 21, versículos 20 al 24. Lucas capítulo 21, versículos 20 al 24. Dice que es para concluir los tiempos de los gentiles. Dice el texto, Jesucristo hablando, es equivalente a Mateo 24 y también Marcos 13. Pero cuando viereis a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella, váyanse. Los que estén en los campos, no entren en ella, porque estos son días de retribución, para que se cumplan todas las cosas que están escritas. Mas ay de las que estén encintas, y de las que críen en aquellos días, porque habrá gran calamidad en la tierra, e ira sobre este pueblo. Y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan.
Son días de retribución para que cumplan todas las cosas que están escritas. Versículo 23 menciona: habrá gran calamidad en la tierra e ira sobre este pueblo. Está hablando de su propio pueblo, Israel en su conjunto, Israel y Judá. Versículo 24 comenta: y Jerusalén será hollada por los gentiles, destruida completamente, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Serán llevados cautivos a todas las naciones. Tiempos muy fuertes. Jerusalén fue destruida en el año 70, pero aquí está hablando de algo futuro también. Algo futuro. Notamos algo interesante en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10. El mismo Señor Jesucristo tiene 7 cartas que ha enviado a 7 iglesias en Asia Menor. Apocalipsis 3, versículo 10. Y la iglesia de Filadelfia hace un comentario específico. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Da una promesa a la iglesia de Filadelfia de ser guardada de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Es una referencia a la tribulación. El plan no es probar a la iglesia, sino a los que moran sobre la tierra. Y hay 8 pasajes en Apocalipsis que indican que hay un grupo, que es un grupo distinto a la comunidad cristiana. Los que moran sobre la tierra es un grupo distinto. Su referencia a la iglesia. Apocalipsis 2 y 3 hablan de la iglesia local en varias ciudades, 7 ciudades. Pero realmente de capítulo 6 al 19 de Apocalipsis no hay mención explícita ni referencia a la iglesia del Señor Jesucristo. Estos 8 pasajes del Apocalipsis están hablando de la inminencia del arrebatamiento, en un sentido de dar explicación de lo que está sucediendo durante la tribulación, y que la iglesia no estará presente en esos tiempos. En caso de llegar el arrebatamiento durante la vida de esta iglesia, iba a ser guardada de la tribulación tan significativa. Un comentarista, J. Ramsey Michaels, que no es pretribulacionista, en su comentario sobre Apocalipsis dice que los estudiantes de la Biblia que creen en un arrebatamiento pretribulacionista están con buenos fundamentos cuando definen la tribulación como la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Está diciendo, realmente ese comentario tiene que ver con la tribulación, sin lugar a dudas. Vamos a hablar de pasajes que hablan realmente de la ira de Dios y el juicio. Pasajes que están explicando cómo es el tiempo de tribulación específicamente. Primeramente vamos a abrir en el profeta Sofonías. Si no saben encontrarlo fácilmente, pueden escuchar mientras yo estoy leyendo. Sofonías capítulo 1, versículo 14 a 18. Sofonías, capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice el texto: cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo. Es amarga la voz del día de Jehová. Gritará allí el valiente. Día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto
y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas, sobre las altas torres. Y atribularé a los hombres, y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová. Y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo. Porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Palabras muy fuertes, muy claras. Da referencias al día grande de Jehová, día de ira, día de angustia, de aprieto, día de alboroto y de asolamiento. Ira de Jehová. En Apocalipsis capítulo 6, versículos 16 y 17. Apocalipsis 6, 16, 17. Y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y quién podrá sostenerse en pie. Se nota que no hay arrepentimiento de la gente, pero está hablando de la ira del Cordero y el gran día de su ira, tiempo que la gente escondiéndose por temor de la ira del Cordero. Apocalipsis 11, 18. El libro de Apocalipsis, capítulo 11, versículo 18. Y se airaron las naciones, y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dejar el galardón a sus siervos los profetas, a los santos, y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Dice, tu ira ha venido. Reconocimiento de la acción de Dios. En Apocalipsis capítulo 14, versículo 7. Apocalipsis 14, versículo 7. Diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Está diciendo que la hora del juicio de Dios ha llegado. Juicio, tribulación. En Apocalipsis 14, versículo 19. Apocalipsis 14, versículo 19. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Está hablando aquí con lenguaje figurado, la hora del juicio de Dios, el gran lagar de la ira de Dios. En Apocalipsis 15, versículos 1 y versículos 7. Apocalipsis 15, versículos 1 y 7. Vi en el cielo otra señal, grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Y el versículo 7. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, lleno de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Comenta que en las 7 plagas postreras se consumaba la ira de Dios. 7 copas llenas de la ira de Dios. Creo que se repite mucho
este concepto. Apocalipsis 15, versículo 4. El libro de Apocalipsis 15, versículo 4. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Sus juicios se han manifestado. Su ira. Apocalipsis 16, versículos 1 y 9. Apocalipsis 16, versículos 1 y 9. Oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Y el versículo 9: y los hombres se quemaron con el gran calor, y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. 7 copas de la ira de Dios. Y está hablando de darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Apocalipsis 16, versículos 5 al 7. Apocalipsis 16, 5 al 7. Y oí al ángel de las aguas, que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras el santo, porque has juzgado estas cosas, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas. También tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. También oí a otro, que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos, destacando que los juicios de Dios son verdaderos y justos. En Apocalipsis capítulo 19, versículo 2. Otra vez Apocalipsis 19, versículo 2. Porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación, y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. El comentario, la afirmación: los juicios de Dios son verdaderos y justos. Unos pasajes adicionales que hablan de librar a la iglesia de la ira de Dios. En 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 9 y 10. 1 Tesalonicenses 1, 9 y 10. Porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios, para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Claramente habla de nos libra de la ira venidera. Puede ser que está hablando de la ira durante la tribulación, puede ser que es el juicio final o ambas cosas. En 1 Tesalonicenses, otra vez, capítulo 5, versículo 9. 1 Tesalonicenses 5, 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. No nos ha puesto Dios para ira, hablando de la iglesia. Puede ser la ira durante la tribulación, o el juicio final, o ambas cosas. No es para la iglesia. Encontramos otro pasaje clave en Malaquías, el último libro del Antiguo Testamento, el profeta Malaquías. Capítulo 4, versículos 5 y 6. Malaquías 4, versículos 5 y 6. He aquí, yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres,
no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Está hablando de la preparación de Dios durante la gran tribulación, cuando envía a Elías de nuevo, como en Apocalipsis capítulo 11, donde hay una referencia a Elías por sus obras anteriores. No menciona su nombre, pero claramente es una referencia acerca de él. Esta preparación espiritual incluye la reunión del pueblo de Israel de todas partes y la restauración de Israel en el reino milenial después de la segunda venida de Jesucristo. Menciona el día de Jehová grande y terrible. Su propósito durante la tribulación no es purificar a la iglesia, ni disciplinar a los creyentes. Es contra Israel y las naciones, ira y juicio. Por eso que no aparece la iglesia. Su propósito no es purificar a la iglesia, ni disciplinar a los creyentes. Es contra Israel y las naciones. Y habla de ira y juicio con mucha frecuencia. Es común que los post-tribulacionistas que piensen que la iglesia pasará por estos 7 años de tribulación, recordando su definición más amplia de la iglesia, que incluye a todos los santos en todas las edades. Los post-tribulacionistas que piensan la iglesia pasará por estos 7 años de tribulación explican que de alguna manera Dios va a cuidar a los creyentes de lo peor de la ira de Dios. Y muchas veces minimizan la severidad de la tribulación, escogiendo no prestar atención a los detalles mencionados anteriormente en el libro de Apocalipsis. Dejan de ver la severidad de la ira de Dios sobre toda la tierra. No se están dando cuenta de la severidad, lo único que es. Un proponente serio del post-tribulacionismo, un autor, George Eldon Ladd, concede que el rapto al final de la tribulación es una inferencia y no una revelación explícita de la Escritura. Dice lo siguiente: la palabra no ubica explícitamente el rapto al final de la tribulación. En la boca de uno de los proponentes, pero reconoce con su seriedad en el tema de las cosas del porvenir. Menciona esto. También vamos a mencionar algo de la doctrina de la inminencia del regreso de Cristo, que indica un rapto pretribulacionista. La inminencia de la llegada del mismo Señor Jesucristo. La idea de inminencia es que Jesucristo puede venir en cualquier momento por su iglesia. En cualquier momento puede arrebatar a su iglesia. Es el próximo evento en el calendario profético. No hay otras cosas que tienen que suceder antes. Hubo muchas señales dadas a Israel que precederían la segunda venida de Cristo. De esta manera la nación podría vivir con expectativa cuando el tiempo se acerca. No era posible saber el día ni la hora cuando Cristo iba a volver, pero podían saber la cercanía por ciertas señales. Pero la iglesia nunca recibió señales de este tipo. Se informó a la iglesia que debía vivir a la luz de la llegada inminente del Señor para llevarlas a su presencia. Les invito a abrir sus Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 14. El Evangelio de Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Eso es la noche antes de la crucifixión. Juan, capítulo 14, versículos 2 y 3. Dice así Jesucristo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros.
Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo dice que vendrá para llevarles a la casa de su Padre. Es un contraste a lo que sucederá cuando Cristo regresa para establecer su reino milenial. Los discípulos esperaban el establecimiento del reino en la tierra. La idea de ir al cielo fue una revelación nueva para ellos. No lo entendieron. En Hechos 1:6 preguntaron a Jesucristo por la restauración del reino de Israel. Pero en Juan 14, Jesucristo da a los discípulos una esperanza diferente a lo que fue prometida a Israel como nación. La esperanza de la iglesia, el cielo. La esperanza de Israel, Cristo reinando sobre la tierra. Ven un contraste ahí entre las dos cosas. La esperanza de la iglesia está diciendo, está preparando lugar para sus seguidores en el cielo. Pero la esperanza de Israel es Cristo reinando sobre la tierra después de la segunda venida en poder y gran gloria para establecer su reino de 1000 años. En Hechos 1, versículo 11, el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 1, versículo 11, dice: los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Cristo va a regresar como se fue, en una nube. Una referencia posible al mismo arrebatamiento. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 15 al 17. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Vamos a leerlo rapidito y no comentarlo mucho. Dios mediante, el domingo entrante, Carlos estará presentando este pasaje con más versículos allí más a fondo, explicando, dando más explicación. Dice el texto, 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Claro, allí del arrebatamiento. Los que murieron en Cristo serán resucitados primero, sus cuerpos, y luego los que están vivos serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. En 1 Corintios, capítulo 15, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 51 y 52. Capítulo 15, 51 y 52. He aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Los muertos serán resucitados incorruptibles, y los vivos serán transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos. Rapidito. Filipenses capítulo 3, versículo 20. Filipenses 3, 20. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo.
la ciudadanía de los creyentes, los redimidos, la iglesia, está en los cielos. En Colosenses 3:4, Colosenses capítulo 3, versículo 4, dice: cuando Cristo nuestra vida se manifieste, entonces nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. Primera Tesalonicenses 1:10. Primera Tesalonicenses capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Es esperar de los cielos a su Hijo. Primera Timoteo capítulo 6, versículo 14. Primera Timoteo 6, 14. Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Hablando de guardar el mandamiento hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Y Tito, capítulo 2, versículo 13. Tito, capítulo 2, versículo 13. Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Esperanza de la manifestación del mismo Señor Jesucristo. Hay indicios claros que la iglesia primitiva en la época de los padres de la iglesia creían en la inminencia del regreso de Cristo. Hubo expectativas por el regreso de Él. Voy a señalar algunas diferencias entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida. Referente al rapto o el arrebatamiento de la iglesia, habla de expectativa y esperanza. Expectativa y esperanza. Pero la segunda venida no trata tanto con los santos, sino con los pecadores hasta establecer su reino milenial. Por ejemplo, Armagedón será terminada, una batalla fuerte. En Apocalipsis 19, versículos 17-18, Apocalipsis 19, versículos 17 y 18. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Contexto de segunda venida, pero el Armagedón será terminada. Otro, la bestia y el falso profeta serán echados al lago de fuego. En Apocalipsis 19, los versículos 19 y 20, inmediatamente después de lo que leímos, Apocalipsis 19, versículos 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. El fin de la bestia y el falso profeta, echados en el lago de fuego. Pero también Satanás será atado en el abismo. Apocalipsis 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo. Apocalipsis 20, 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo
y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. 1000 años sin presencia del diablo. Pero también las naciones de la tierra serán reunidas y juzgadas. Encontramos esto en Mateo capítulo 25. El mismo discurso que estaba dando Jesucristo. Mateo 24 y 25. Versículo 31 al 46. 31 al 46. Un poquito largo el pasaje. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, su segunda venida, todos sus santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta al pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey, le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel, y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esto es evento, juicio a las naciones, cuando llegue Jesucristo en su segunda venida. Israel, que ha experimentado mucha tribulación, verá y confiará en Jesucristo en la segunda venida. En el profeta Zacarías 12, versículo 10. Zacarías capítulo 12, versículo 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Por el profeta, Dios hablando, mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose
por él como quien se aflige por el primogénito. Hablando de Jesucristo. Ya van a entender quién es. En Romanos 11, 26 y 27, leímos una parte de esto antes. Romanos 11, 26 y 27. Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Y este será mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Un futuro para Israel. Un rescate. Van a experimentar la salvación de Dios después del tiempo de la tribulación. Pero una cosa más que sucede en la segunda venida. Habrá retribución a los que no conocieron a Dios. Retribución a los que no conocieron a Dios o a Jesucristo. Segunda Tesalonicenses, capítulo 1. En el libro de Segunda Tesalonicenses, capítulo 1, versículos 7 y 8. Capítulo 1, versículos 7 y 8. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Tiempo muy serio para estas personas. Y brevemente comento algunos efectos deseados referente al rapto de la iglesia, la expectativa, la esperanza de nosotros. En primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 3, el efecto es para purificarnos. Primera de Juan 3, 3. Y todo aquel que tiene esta esperanza en él, se purifica a sí mismo, así como él es puro. Ante la anticipación de nuestro encuentro con el Señor Jesucristo, los que tenemos esta esperanza, queremos purificarnos, queremos trabajar en nuestro carácter, tenemos que trabajar para hacernos más semejantes al Señor Jesucristo, ahora mismo. También en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 14. Romanos 13, 11 al 14. Está hablando de andar de día, como de día, y de vestirnos de las armas de la luz. Dice el apóstol Pablo, y esto conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada, y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, y vistámonos las armas de la luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Andar como de día, vestirnos con las armas de la luz, vestirnos del Señor Jesucristo, para no proveer para los deseos de la carne. En conclusión, aunque respetamos y amamos a nuestros hermanos en la fe que tienen convicciones distintas a las nuestras en este tema, aunque respetamos y amamos a nuestros hermanos en la fe que tienen convicciones distintas a las nuestras en este tema, podemos enseñar nuestras convicciones y vivir a la luz de ellas. Hemos presentado la posición pretribulacionista, o sea, la posición que Jesucristo viene para arrebatar a su iglesia antes del inicio de la última semana de Daniel 9.
La semana 70 es un periodo de 7 años de tribulación sobre Israel y los gentiles. Los últimos 3 años y medio se llaman la Gran Tribulación y es un tiempo sin precedentes. Lo que es importante para nosotros es reconocer que Jesucristo puede venir en las nubes en cualquier momento para arrebatar a su iglesia, para estar con ella en el cielo. Implica un encuentro con el Señor Jesucristo por todos los redimidos por su sangre. La iglesia por todas las edades, desde el tiempo de Jesucristo hasta el arrebatamiento. ¡Qué oportunidad tan especial! La oportunidad de vernos directamente con nuestro gran Salvador, de poder adorarle personalmente y agradecerle desde el más profundo de nuestros corazones la vida que hemos recibido, la vida eterna, la vida con Dios, la vida de Dios. Nos llena de expectativa y esperanza este encuentro que anticipamos. Unas preguntas retóricas. ¿Estamos preparados para este encuentro? ¿Estamos viviendo para Dios ahora mismo? ¿Estamos desarrollando un amor a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra mente y con toda nuestra alma? ¿O a medias? ¿Estamos practicando una religión? ¿O estamos desarrollando una relación personal con Jesucristo? Si estamos alerta para este suceso y este encuentro con Jesucristo, estamos trabajando para purificarnos como Él es puro. Es lo que leímos en 1 de Juan 3:3. Nos importa nuestro carácter y estar trabajando en el poder de Dios para santificarnos y llegar a ser semejante al Señor Jesucristo. Ahora mismo, mientras estamos en la tierra, todo para su gloria. Queremos decir algunas palabras a personas que pueden estar viendo esto, que no están seguros de su salvación, o que no saben cómo recibir vida eterna y perdón de sus pecados por medio de Jesucristo. Es necesario reconocer que todos hemos pecado contra Dios, haciendo nuestra voluntad y no la voluntad de Dios. Muchas veces por desconocimiento de lo que dice la palabra de Dios, porque no sabemos, no hemos leído la Biblia. Además de haber pecado contra Dios, no tenemos la capacidad de quitar nuestras culpas por nosotros mismos o por nuestras buenas obras. Las buenas obras no eliminan los pecados, no compensan por los pecados. Puesto que Dios nos ama y que no nos podemos salvar a nosotros mismos, Dios envió a su Hijo aquí a la tierra para tomar la naturaleza humana y morir en la cruz, tomando nuestro lugar. Murió como nuestro sustituto, tomando el juicio que nuestros pecados merecían. Resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre, una posición de suprema autoridad. Dios pide de nosotros, los hombres pecadores, una respuesta a lo que ha hecho Jesucristo. Una respuesta de arrepentimiento de nuestros pecados, arrepentimiento del rumbo equivocado en nuestra vida, de no haber tomado en cuenta a Dios adecuadamente en todas las cosas. Y que pongamos nuestra confianza o nuestra fe enteramente en Jesucristo para nuestra salvación. O sea, para recibir la vida eterna y el perdón de todos nuestros pecados. Dios nos salva por su gracia y no depende de nuestras obras. Su gracia es su favor que no merecemos. Dios nos ofrece gratuitamente salvación, pero pide la respuesta de arrepentimiento y una fe exclusiva en el Señor Jesucristo.
Si todavía no conoces a Jesucristo personalmente, puedes tomar el paso de arrepentimiento, de arrepentirte y de poner tu confianza totalmente en Jesucristo en cuanto a la salvación. Si ya eres creyente en Cristo, ¿cómo estás viviendo tu vida? ¿Vives para Dios o para ti mismo? Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias por la claridad con la cual has hablado sobre el futuro, sobre el Señor Jesucristo, sobre lo que nos espera con el arrebatamiento antes de estos 7 años de tribulación para Israel y para los gentiles no creyentes. Padre, abre nuestro entendimiento para comprender tus planes para nosotros y para querer vivir para ti ahora mismo aquí en la tierra, en anticipación del tiempo de rapto, cuando estaremos con el Señor Jesucristo. Obra poderosamente en nosotros, porque queremos agradecerte, queremos agradarte con nuestras vidas ahora mismo, mientras tenemos la oportunidad de hacerlo. Sigue guiándonos para comprender más a fondo lo que significa el arrebatamiento de la iglesia, lo que significa la segunda venida del Señor Jesucristo. Gracias, Padre, por la manera como tú vas a enseñarnos de tu palabra. Pero pedimos esto en nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga ricamente a todos ustedes. Deseamos que estén pendientes de lo que viene la próxima semana, cuando seguimos con el tema del arrebatamiento de la iglesia. Chao.